Seguimos en la edición Mediodía de BTV Noticias, es momento de entrevista. Y en los últimos meses hemos conversado en varias oportunidades sobre la situación de Casaballe desde el punto de vista de seguridad y en el marco de enfrentamientos entre bandas de, por territorio, por narcotráfico. Hoy les vamos a proponer darle otra mirada a la situación en el barrio y para eso convocamos al sacerdote Ricardo Villalba, que es director del Liceo Jubilar de la zona y también de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias por la invitación. Empecemos por el principio, que es cómo está hoy la convivencia y la vida en el barrio luego de muchas semanas muy particulares en las que hubo muchos operativos policiales, etcétera. Bueno, es muy compleja la respuesta porque hay muchas lecturas que se dan sobre la realidad. La gente creo que es necesario también como considerar que está de alguna manera acostumbrada a normalizar, a asimilar las situaciones. Yo creo que por un lado eso tiene como una nota un poco capaz que negativa porque uno se acostumbra a veces a lo malo. Sí, a un tiroteo, por ejemplo. Por ejemplo, pero al mismo tiempo es también, como se dice también en psicología, la resiliencia, ¿no? El poder como, asumimos esta realidad, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? A mí me ha tocado ver a los 5 o 10 minutos de tiroteos, ver familias que salen con sus niños en carrito y uno diría, pero qué inconsciencia, y las personas te dicen, lo que pasa es que tenemos que ir a tal lado, no podemos evitarlo, y hay que ser valiente. Claro. Entonces es otra nota que hay también, ¿no? en eso, ¿no? Son como diferentes matices que tiene la población de Casaballe, ¿no? Claro, porque tal vez una de las cosas que siempre vale la pena puntualizar es que muchas veces se habla de la zona en el marco de operativos de seguridad o se habla de enfrentamientos entre algunas bandas que están enfrentadas entre sí, pero en el medio ahí está la convivencia de muchísimos vecinos que tienen que ir todos los días a trabajar y que tienen que convivir con ese escenario. Justamente cuánto pesa de repente en la vida diaria, en el desarrollo personal de repente de la comunidad, el tema del estigma o de tener que convivir con esto. Y pesa muchísimo, pesa muchísimo. La gente muchas veces se siente que tiene que cambiar un poco de decir de dónde viene, porque muchas veces corren con menos posibilidades de ingreso a propuesta laboral y no debería ser así, porque el barrio está lleno de gente trabajadora, gente que quiere salir adelante, hay mucha gente buena y sería como una injusticia encima tener como esa etiqueta de que como sos del barrio, automáticamente ya sos una persona que no tiene honestidad o que yo qué sé. Usted ha dicho en alguna oportunidad que de repente la zona está a 20 minutos del centro, pero que hay otro Uruguay en el sentido, hay otros códigos distintos en algunas de las personas que justamente están realizando este tipo de actividades, ya no refiriéndonos a los vecinos que salen a trabajar, vuelven y nada más. O sea, hay códigos distintos. Lo que sucede muchas veces en la realidad del barrio es, lo que está pasando ahora, ¿no? Estos picos de violencia, estos enfrentamientos entre bandas y eso genera como costumbres que de alguna manera se van haciendo como hábitos, ¿no? Y una nota que yo a veces siento que hay en esto que está pasando, que ya es noticia, es la impunidad que se empieza como a hacer moneda corriente, ¿no? Claro, si uno se tiene que retraer y de repente no puede ir a la plaza porque no sabe que si va a estar todo bien o algo, en definitiva se está instalando una lógica de impunidad en la que cada uno puede hacer lo que quiera. Durante el tiempo de las balaceras,
pasaron muchas cosas negativas, pero uno de los signos más como notables e hirientes era algunas escuelas el porcentaje de asistencia era bajísimo, obviamente por el miedo, porque los padres tenían igualmente que proteger a sus chiquilines, porque encima las balaceras se hacían en horas pico, o sea, las personas que están en esta otra realidad, no les importa mucho el movimiento barrial y de alguna manera uno quedaba con esa sensación, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? O cómo se puede como empezar a cuidar a los que hay que cuidar, ¿no? Sí. En este tipo de situaciones se habla mucho de bueno que hay poblaciones que tienen diferentes niveles de marginalidad y de marginación desde su lugar como líder espiritual y desde su lugar en la iglesia. ¿Qué cosas le preocupan por ese lado a nivel de bueno de cómo salir de esa situación de vulnerabilidad? Yo creo que en este tiempo he aprendido a ver diferentes tipos de pobreza, ¿no? Hay como diferentes escalones al mismo tiempo de las carencias de las personas y de las necesidades tal vez básicas que no tienen contempladas o que no llegan a un nivel de optimización. Pero esas pobrezas son relativas, o sea, una pobreza financiera es relativa si en realidad tal vez desde ahí te empieza a generar una pobreza espiritual que se traduce en falta de esperanza, en una persona que se abandona, ¿no? Desde el tema de los chicos que uno conoce en el liceo, en el jubilar también, nosotros estamos continuamente, pero con cualquier adolescente, como en esa lucha peleando, dale que vos tenés que poder, dale que vos podés. Y está bueno también encontrar del otro lado un núcleo familiar que al mismo tiempo sostenga ese discurso. Claro. Pero muchas veces, no sé si muchas veces, algunas veces nos hemos encontrado con realidades familiares en que tenemos que salir del juicio a familia mala. Es una familia que realmente está arrastrando, capaz que no valoran lo que es la educación como lo valoraría otra persona. ¿Por qué? Porque bueno, lo heredó, porque no terminó la escuela, porque su madre lo hizo así, su abuelo tuvo que salir a trabajar de chico y eso va dejando como algo residual que termina generando que la persona automáticamente se mira, se ve en su realidad, en su situación y dice yo no voy a poder. Claro. Y no me vengas a decir que puedo porque me estás mintiendo como me han mentido tantos, y eso también es muy trágico, que arrastran también mucha desilusión de proyectos o de situaciones o de vaya a saber cuánta cosa. Para finalizar brevemente, la clave más de fondo es la educación. Ustedes tienen un proyecto bien interesante con el jubilar que ya tiene más de 15 años. Sí. El tema que para una complejidad como la del barrio, como capaz que la que vive Montevideo, uno podría empezar a expandir. Yo creo que estamos pasando por un tiempo de crisis de humanidad, ¿no? A nivel, capaz que hasta global. La respuesta sigue siendo la educación, cómo vamos recibiendo a las nuevas generaciones y qué les dejamos de herencia. El tema es que, si bien la respuesta es educación, estamos ante un problema grave de que es como que el barco se va, como parece que hundiendo. El tema que la educación es a mediano y largo plazo el resultado. Yo tengo que tapar el agujero del barco y si bien tengo que seguir educando, pero ¿y cómo le damos respuesta a este problema que al mismo tiempo es un problema grave? Porque es un agujero. El tema de las urgencias y la mirada a largo plazo. Ricardo Villalba, muchas gracias por estos minutos y por acercarnos sus experiencias. Gracias a ti.